muchas situaciones que nosotros mismos provocamos en nuestra vida. Pero decía entonces que nosotros no deberíamos de celebrar Día de Muertos porque no es algo bonito, no es algo como que agrade mucho morir, ¿verdad? Me voy a morir, al fin que me van a recordar, me van a poner un altar, me van a hacer mi altarcito, ¿verdad? No es como que eso, agradable, no es algo bonito. Entonces nosotros tendríamos que celebrar que estamos vivos, que tenemos vida. Dios no diseñó al hombre para morir. Dios diseñó al hombre para vivir y para vivir toda una eternidad. Fue la desobediencia del hombre, fue la desobediencia la que provocó la muerte. Recordamos aquel pasaje cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: mira, no toques de ese árbol porque vas a morir, vas a morir. Entonces el hombre desobedeció y la serpiente, muy astuta, le dijo: no vas a morir, no vas a morir, sino que vas a conocer el bien y el mal. Y bueno, entró la muerte. Dios no tenía diseñado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios sopló aliento de vida sobre ellos, y esa vida era una vida eterna, una vida hermosa, ¿verdad? El diseño de Dios no es que el hombre sufriera, que el hombre padeciera una enfermedad, que el hombre se desgastara en el trabajo. Ese no era el diseño de Dios. Sin embargo, por la desobediencia entró la muerte. La muerte entró, y es ahí donde pues Dios puso límite a nuestros días. Amén. Algunos llegan a los 80, algunos a los 90, algunos que rebasan los 100, 120 años, que son muy pocos, ¿verdad? Pero hasta ahí llega el ser humano, hasta ahí. Sí, sé que ya está haciendo cuentas, me faltan 30, me faltan 10, o estoy a la mitad, ¿verdad? Pues lo que Dios nos permita vivir, porque aparte yo quiero en esta noche compartirles que nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y esa es una esperanza que no cualquiera lo tiene, ni cualquier persona lo tiene. Nosotros tenemos un seguro de vida, pero un seguro de vida eterna. No un seguro de vida como quienes le venden por ahí. Yo no le vengo a vender un seguro de vida convencional. Amén. Le vengo a presentar un seguro de vida eterna. Gloria al Señor. Sí, porque aunque hay mucha gente que piensa que la vida no existe después de la muerte, que no hay pruebas de que la vida exista, de que el hombre muere y después puede volver a vivir, así como no hay pruebas de dónde venimos y cómo es que el hombre logró existir, pero existimos, tenemos aliento de vida. Amén. Vivimos, claro que después morimos en el cuerpo, pero hay una promesa de Dios. El mismo Dios que creó a Adán y Eva es el mismo Dios que tiene una promesa para nosotros. Y es lo que quiero que en esta noche, si lo sabíamos, reafirmemos nuestra fe. Amén. Y si dudamos de que esa vida existe, hoy quiero decirle que eso es una realidad. Gloria al Señor. Y que es una promesa de parte de Dios para nosotros. Este texto que acabamos de leer es la prueba de que está escrito en la ley, está escrito en los mandamientos, está escrito desde la Torá, que Dios restauraría al ser humano como al principio, que Dios pondría fin a la muerte. Amén.
¿Cuántos quieren ser inmortales? Pues tenemos esa esperanza de la inmortalidad. Gloria al Señor. Este pasaje entonces que acabamos de leer dice: de la mano del Seol los redimiré. ¿Qué es el Seol? Es la tumba, debajo de la tierra. Cuando la tierra abre su boca para devorarnos, ¿no? Cuando lamentablemente vamos al panteón, es cuando la tierra abre su boca y es ahí donde el hombre va a caer. Dice Dios, yo los redimiré del Seol, de la tumba, de la muerte, de la sepultura. Dice. Fíjense ustedes que la ironía de la vida, ¿no? Cuando estamos en vida, ¿no? Cuando estamos vivos, muchas veces no apreciamos a ese ser querido, pero ya cuando se va, ahí es cuando ya lloramos, gritamos y hacemos todo por decirle: no te vayas, llévame contigo, ¿verdad? Entonces, y aquel que se fue, si tuviera la fuerza, sí, vente de una vez, porque no me hiciste la vida tan fácil, ¿no? Alguien decía por ahí: me sacaste canas verdes. Yo no sabía que eran las canas verdes, hasta que un día mi hermano me dice: mira, estas son las canas verdes, y es la hierba, es el pasto que crece después de sepultar a una persona. ¿Alguien lo sabía? Si no lo sabe, ya sabe qué son las canas verdes. Cuando alguien dice: me sacaste canas verdes, es que me mandaste a la sepultura, ¿no? Porque muchas veces no hacemos la vida fácil a las personas o a nuestros seres queridos, porque lamentablemente a veces no sabemos disfrutar la vida, no sabemos disfrutar lo que tenemos hoy, ahora. El hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, los padres, no sabemos disfrutarlos hasta que pues se van, mueren, ¿verdad? Pero eso sí, al año queremos que regresen, que les preparamos el atolito, la gente que acostumbra les prepara el atolito, le pone su fruta que le gustaba y todo, quiere que regrese. Pues ya no vuelven, ya no regresan. Dice la palabra de Dios que están dormidos hasta el día de la resurrección. Nuestros seres queridos que se han adelantado ya no pueden volver, no pueden regresar, ni al año ni al... No, usted haga lo que haga, baile, haga lo que haga, no van a regresar, no pueden regresar. Hay una pared de separación entre aquellos que ya han partido con los que aún seguimos vivos, aún seguimos aquí. Pero la buena noticia, la noticia más importante, la noticia más grande, es que Dios va a poner fin a esa maldición. A esa maldición. Dios va a poner fin a esa muerte. Y Dios comenzó desde la aparición de Cristo Jesús. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 5. Verso 12. Vamos a leer varios pasajes, así que no se duerma, no se aburra tampoco. Tome su Biblia y lea, porque es importante que afirmemos nuestra fe, porque sabe, de tantas cosas que se habla en el mundo allá afuera, a veces ya hasta nos hace dudar si realmente hay una vida después de la muerte, si hay esperanza. Y como hay muchos amigos por allá afuera, dicen: mira, vive la vida, hombre, la vida se vive solo una vez, ¿verdad? Solo una vez se vive la vida. Y pues lamentablemente muchos escogen ese camino que los envuelve en hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces dice el verso 12 en adelante, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Y dice: y por el pecado la muerte. A consecuencia
del pecado entró la muerte, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Esto es lo que Pablo, o lo que está escrito en la ley, en la Torá, cuando Dios dijo, cuando Dios le ordenó al hombre que no pecara, porque ese pecado traería consecuencia de la muerte, y él desobedeció. Ese pecado se hizo presente en la vida del hombre, entonces muere. Y Pablo, pues el apóstol Pablo vuelve a hablar de este tema, a hacer una teología sobre la muerte, pero también él habla de la esperanza de vida eterna. Y vamos a ver entonces, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde cuándo? Desde Adán reinó la muerte. Hasta Moisés. Y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual fue figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, sino por la transgresión de aquel uno murieron muchos, y abundaron muchos y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Por la gracia de quién? La gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, cuando habla del don, es un regalo, pero el regalo o el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Cristo Jesús, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que asimismo para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues aquí el apóstol Pablo lo que nos viene explicando es precisamente porque la muerte entra por un hombre por causa de la desobediencia, así también la vida viene a todos los hombres por medio de otro hombre. Tiene que ser otro hombre. Así como un hombre desobedeció, así otro hombre tiene que restituir. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios desde un principio. Dios sabía perfectamente que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a fallar.
Por eso, Dios desde el principio, Dios ya en sus planes estaba que así como un hombre pecó, así un hombre redimiría o restauraría a la humanidad. Amén. Y tenía que ser un hombre de carne y hueso. No había otra manera. Tenía que ser así como el primer Adán fue un hombre, así sería el segundo Adán, que vendría a ser Cristo Jesús, para poder redimir al hombre de esa maldición de la muerte. Gloria al Señor. Por eso es que en la teología de la divinidad de Dios no entra la idea de que Jesús sea como Dios o sea un Dios. ¿Por qué? Porque quien nos redimiría tendría que ser un hombre. Si no, no tendría validez o no podría, no habría manera de hacerlo. Gloria al Señor. Por eso Pablo es muy enfático en esto. Así como el primer Adán, un hombre, pecó, desobedeció, así tendría que surgir otro hombre, otro ser humano, claro, que es alguien que no tuviera pecado, que no tuviera mancha, para poder redimir a los que habíamos caído en la maldición del pecado y de la muerte. Amén. Dice Efesios capítulo 2, vamos a ver. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿pero quién? Fíjense cómo Pablo hace referencia a esto tan importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia. El plan de Dios era, por eso dice el texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó? Dios. ¿Quién es el autor principal de nuestra salvación? Dios. En los planes de Dios, del Creador, de aquel que creó a Adán y Eva, a Él, el Creador, que creó a Adán y Eva, es el mismo que en sus planes están restaurar al hombre como al principio, devolverle al hombre esa inmortalidad, gloria al Señor, pero ahora a través de otro hombre, a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que todos los que hemos creído que Cristo Jesús
es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Tenemos esta certeza, esta seguridad que somos salvos por medio de Cristo Jesús. Entonces, quería hacer ese énfasis, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, amén, Él es el autor principal de nuestra salvación. Gloria al Señor. ¿Quién es el mediador? Cristo Jesús. Amén. Por eso hace ese paralelo del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán fue terrenal, fue de la tierra. El segundo Adán es el que descendió del cielo. Gloria al Señor. Por eso hay que, cuando entramos en el tema de la deidad, de Dios, del eterno, del creador, debemos tener mucho cuidado de cuando hace referencia hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios, hacia el Mesías, hacia el ungido. Amén. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Le dije que íbamos a leer varios textos, así de que tengan paciencia y leamos para que aprendamos. No hay manera de aprender si no leemos. Yo les puedo armar aquí una prédica y les puedo hablar de muchas cosas, hasta hacerlos reír y carcajear y todo, pero lo importante es aprender, conocer de la palabra y crecer en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces dice Primera de Corintios, vamos a leer varios versículos de acá, dice: además les declaro, hermanos, el evangelio con quien les he predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran, el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos; si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Conforme a la idea de una persona, conforme a las escrituras. Pablo, ¿verdad? Al escribir esta carta, él era un maestro de las escrituras, este varón. Era un hombre preparado, un hombre letrado. Él sabía que en las escrituras había como señal que vendría un Mesías, un libertador, amén, un salvador, gloria al Señor. Entonces, él dice por las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. También estaba escrito que el Mesías resucitaría de entre los muertos. Amén. De hecho, sabemos que nuestros hermanos judíos en Israel, ellos no creyeron en Cristo Jesús como el Mesías. Están esperando en el segundo Mesías, o están esperando ellos en el Mesías. Y ellos también piensan, estaba escuchando que ellos también creen que es el Mesías que están esperando. Una de las señales que tiene que haber para que sea el Mesías, tiene que resucitar, tiene que levantarse de la muerte, porque así está escrito en las escrituras. Gloria al Señor. Seguimos pues, dice: después pareció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ya sea que ellos, ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Amén. Fíjense que esto sigue hasta el día de hoy, que no hay vida después de la muerte. O sea, no importa lo que hagas, vivas como vivas, no vas a resucitar. Y si es que resucitas o reencarnas, va a ser en un pato, en una gallina. Los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Por supuesto que esas solamente son fábulas, no es verdad. Pero Pablo hace aquí énfasis acerca de nuestra fe, acerca de la resurrección. Amén. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche. Porque cuántas veces nosotros, quizás al escuchar muchas veces que tenemos la esperanza de vida eterna, muchos de nosotros hemos claudicado en esa fe. Y ya no nos esforzamos por mantener firme nuestra esperanza de fe. Gloria al Señor. Porque usted puede decir, pero hermano, es que aquí estoy. Pero no se trata de estar en una iglesia, no se trata de estar en un lugar, se trata de hacer ese esfuerzo para alcanzar esa salvación. Amén. Porque tenemos una salvación muy grande, maravillosa, pero tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para alcanzar esa salvación. Entonces no es para menos. No es para menos. Esto estaba escrito desde muchos años atrás, que nosotros tuviésemos esta salvación tan grande que no la merecíamos. Pero gracias a la misericordia de Dios, tenemos nosotros esta entrada, esta salvación. Pero lo que Pablo nos hace ver también es que nosotros veamos o nosotros realmente valoremos esa salvación. Vean, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, si no hay vida después de la muerte, vana es nuestra fe. No tiene caso que estemos aquí, no tiene caso que nos congreguemos, no hay razón para hacerlo. Pero nosotros tenemos una esperanza, amén, y creemos que tenemos la garantía o la certeza de que hay una salvación y que hay vida después de que muramos o aún que no muramos, ¿verdad? Y Cristo venga, dice que nuestro cuerpo será glorificado. Entonces, seguimos leyendo, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, una vez más, hace referencia a la muerte de Adán. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla acerca de Cristo, acerca del Mesías, de Yeshua. Dice, así como por un hombre, hace misma esa analogía de Adán, dice, así un segundo hombre entró la vida o la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Fíjense algo interesante lo que viene acá. Dice, pero luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino? Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, pero luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine o que Cristo reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, como está en las Escrituras, que está escrito que Dios pondría a los enemigos, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Gloria al Señor. Amén. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. ¿Ven? Dice que entonces que Dios sujetó todas las cosas. Ya conmigo, todas las cosas. Fíjense esto, todas las cosas. Por eso Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso Él hablaba como hablaba. Él hablaba con esa autoridad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice el apóstol Pablo, porque todas las cosas Dios las sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas, hace una excepción. Amén. ¿De quién hace la excepción? De Dios. Ahí, fíjense, ahí nos muestra que Jesús no es Dios. O la teoría o la creencia que Jesús es igual a Dios se cae. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios le dio toda la autoridad a Cristo Jesús, ¿sí? Pero hace una excepción. Y ese es Dios. ¿Está bien? Cristo tiene toda la autoridad, pero hay alguien que está por encima de Él. Y ese es el Creador. Ese es Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, hay una excepción. Hay una excepción. Una vez más, leemos. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, fíjense, ¿quién? Cristo. El Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas
las cosas. Todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí se derrumba la idea de que Jesús es Dios y que Jesús es igual a Dios. Amén. Eso es algo que nosotros hemos estado aprendiendo con la misericordia de Dios, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Saber nosotros discernir nuestra fe, quién es el Creador, quién es Cristo Jesús. Amén. Y Pablo aquí nos enseña que al final de todo, cuando ya la muerte ya no exista, cuando la muerte sea, porque dice el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Cuando sea destruido la muerte, y aún cuando Cristo ya todos sus enemigos estén debajo de sus pies, ahora sí, Él mismo se sujetará al Padre, al Creador, para que sea Dios en todos. Fíjense cuál es el plan de Dios entonces. Dios, por medio de Cristo Jesús, restaura toda la humanidad y le da el poder a un hombre, le da la autoridad. Por eso muchas veces cuando Cristo anduvo en la tierra, de alguna forma la gente interpretó que era un Dios, porque Él tenía tal autoridad y tenía tanto poder que muchos creyeron que Él era Dios. ¿Amén? Sin embargo, las Escrituras o la palabra de Dios nos enseña que es el mediador, es por quien Dios trae la restauración a la humanidad y por quien Dios va a constituir un reino nuevo, gloria al Señor. Amén. Un nuevo reino o una nueva creación. Amén. Que es donde quisiéramos o queremos nosotros o aspiramos nosotros llegar. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren llegar al reino celestial? A ese lugar queremos llegar, a ese reino. Queremos reinar juntamente con Cristo. Gloria al Señor. Entonces, dice, terminando, dice, pero vamos a leer el verso 30. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesús, que cada día muero. Así como hombre batallé en Efesio contra fieras, que me aprovecha. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Caminamos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese es el pensamiento de muchos, ¿verdad? Pablo dice, yo he sufrido, he tenido tantos desvelos, peligros de muerte. ¿Para qué? Si Cristo no resucitó. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Verdad? ¿Para qué tanto ir a predicar aquí y allá si Cristo no resucitó? Tenemos que afirmar nuestra fe. Lo que nos mueve a hacer cosas para Dios es la esperanza de la vida eterna. Amén. Lo que nos mueve es esforzarnos cada día en el servicio, cada día en el reino de Dios, cada día trabajar aquí y allá. Lo que nos mueve no es lo que hagamos aquí en la tierra, no es cuántas almas alcancemos, no es cuántas iglesias establezcamos. No, lo que nos debe mover es nuestra fe y nuestra esperanza que un día reinaremos con Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo. Yo he sufrido desvelos, he sufrido naufragios, he sufrido mucho aquí y allá. ¿De qué sirve si Cristo no resucitó? ¿De qué sirve si no hay esperanza de la vida eterna? Comamos y durmamos
que mañana moriremos. Amén. Eso es lo que dice, y es lo que mucha gente piensa. ¿De qué sirve trabajar, hacer esto, hacer lo otro, si al fin de cuentas me voy a morir y todo se va a quedar ahí? Amén. Porque no tienen la esperanza de la vida eterna. Pero nosotros tenemos una esperanza. Entonces, verso 24 dice: velad debidamente. Dice, verso 33, ahí nos quedamos. No se equivoquen. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De tanto hablar y hablar y hablar de que no hay no tiene caso que nos congreguemos, no tiene caso que busquemos una vida en santidad, que nos esforcemos a trabajar en el reino de Dios. De tanta gente que nos influye en eso, terminamos no creyendo que un día vamos a ser salvos. Entonces dice, las malas costumbres corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Afirma tu fe. Afirmemos nuestra fe de una esperanza, de una vida eterna. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza les digo. Pero dirían algunos: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Bueno, ahí explica cómo resucitaremos de la muerte. Gloria al Señor. Vamos a ir al verso 49. Dice: así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traemos también la imagen de lo celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos o moriremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados, porque es necesario que esto corruptible, diga conmigo, que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista en inmortal. Cuando esto corruptible, que esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es nuestro objetivo, alcanzar la inmortalidad. Gloria al Señor. Cuando, dice el apóstol Pablo, cuando esto mortal, cuando esto carnal se convierta. ¿Cuándo sucederá eso? Si es que estamos vivos, cuando permanezcamos en nuestra fe, cuando permanezcamos en nuestra vida agradable a Dios, y cuando se toque la trompeta, esto es lo que va a suceder. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, verso 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ¿qué sucederá? Se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte y el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean a Dios
que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Yo no sé si me entendieron, pero no hace falta que me entiendan a mí, que entiendan la palabra de Dios, que ustedes abracen esa fe, esa esperanza, lo que está escrito en Oseas. De hecho, ahí donde empezamos en Oseas es donde terminamos. ¿Se dieron cuenta? Ahí. Y nos da toda una explicación de cómo es que se cumple lo que Dios habló por medio del profeta Oseas, donde Dios daría fin a la muerte. Amén. La muerte sería vencida. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Pablo dice, Él es el que mediador. Cristo es el que es el intermedio por el cual Dios mueve todas las cosas, por el cual Dios hace todas las cosas. Y ya para terminar, un consejo del apóstol Pablo que dice en el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, ¿estén qué? ¿Estén qué? Firmes y constantes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes y constantes. Constantes. Ay, pero Cristo no viene. Pero si tú no vienes, si Él no viene, nosotros vamos a Él. Pero de que nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Gloria al Señor. Pero dice el apóstol Pablo, termina, fíjense cómo termina con estas palabras, con este cariño, ¿verdad? Hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo. ¿En dónde? En la obra del Señor. ¿Creciendo en dónde? En la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos va a ser en vano. Nada. Si nosotros hacemos las cosas para que nos vea la gente, si nosotros trabajamos para que halague nuestro trabajo, si nosotros servimos para que vean que somos los que servimos, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar. Pero si nosotros servimos y trabajamos en el reino de Dios y permanecemos firmes en nuestra fe, porque sabemos que hay una esperanza, sabemos que hay una recompensa. Amén. No nos vamos a cansar. Por eso Pablo no se cansó. Por eso Pablo dijo, nosotros hemos pasado, dijo Pablo, yo he pasado por infinidad de cosas, hasta traición de los mismos hermanos, por infinidad de cosas. Pero Pablo dijo, y si Cristo no resucitara y no existiera la resurrección o la vida después de la muerte, en vano es todo ese sacrificio. En vano es todo eso. Pero dijo Pablo, porque sé que hay una esperanza. Amén. Porque sé que hay una recompensa. Amén. Y así nosotros, lo que nos va a mover en el servicio a Dios, los que nos va a mover permanecer fieles a Dios, es nuestra esperanza. Gloria al Señor. Y ese es el consejo del apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya. Y vamos a terminar en esta noche. Amén. Vamos a terminar en esta noche dando gracias a Dios
por ese regalo tan grande. Amén. Por ese regalo tan grande que Dios nos ha dado, que a veces somos inmerecedores de ese regalo, somos inmerecedores de ese favor, pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico, Dios que es grande en amor, a Él le plació llamarnos, a Él le plació escogernos, y a Él le debemos todo. A Él le debemos todo, todo, todo. Sé fuerte, sé valiente, hermano, porque nuestra redención está cerca. Permanece. Aunque a veces nuestra fe quiere claudicar, hay que volver a recordar. Hay que reavivar nuestra fe. A veces hemos perdido la fe y la esperanza, que nos da igual, y hemos descuidado nuestra vida espiritual. Hemos descuidado nuestra santidad. Hemos descuidado nuestra búsqueda con Dios, porque hemos perdido la esperanza. Pero déjame decirte que vale la pena esforzarse, que vale la pena ser fuertes y permanecer fieles a nuestra fe, porque la recompensa es grande, es grande. Así es de que yo te animo en esta noche a celebrar ese regalo que Dios nos ha dado. Así el mundo celebra la muerte, no tendríamos por qué celebrarla. Esa fue una maldición para la humanidad. No fue el diseño de Dios. Lo que nosotros hoy valoramos es que hay vida para aquellos que tienen fe en Dios por medio de Cristo Jesús. Padre celestial, en esta noche, Señor, te pedimos una vez más, Padre, que reavives nuestra fe, Señor. Si algunos de nosotros hemos claudicado en nuestra fe, si algunos hemos pensado que no vale la pena servir, no vale la pena trabajar en tu obra, que por más que hagamos, nadie reconoce nuestro trabajo, nadie reconoce nuestro esfuerzo. Padre, te pedimos que una vez más nos hagas volver a ese principio. ¿Por qué servimos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué entregamos nuestra vida? Que hagas volver los corazones, Señor, una vez más. Padre, que todo lo que nosotros hagamos sea por alcanzar esa meta, por llegar a la meta. Una vez más te pido, Señor, que avives los corazones, avives la fe de mis hermanos, que nos vuelvas, Señor, a reavivar en esa fe y en esa esperanza de vida, oh Padre celestial. Oh Padre, tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Padre celestial, una vez más te lo pedimos en esta noche. Y que esta palabra, Señor, sirva para una vez más avivar nuestra fe. Una vez más, Señor, movernos a no cansarnos, a no fatigarnos, a no claudicar en nuestra fe, si una vez más, Señor, a reanimarnos. Oh Padre, porque nada de lo que hagamos, Señor, en esta vida, en esta tierra,
será en vano si lo hacemos, Padre, con toda humildad, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre amado. Toda gloria y toda alabanza sea para ti en esta noche, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Aleluya.